Eclesiastés 5, no te sorprendas si en algún país ves que se oprime al pobre y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial lo encubre otro más alto y otro más altos oficiales encubren a esos dos. Y a eso se le llama progreso del país y estar el rey al servicio del campo. No tendría mucho que añadir en realidad porque hay mucho diálogo y mucha opinión, sobre todo en una era digital como la nuestra, acerca de este asunto. Lo lees y si estás informada, si estás informado en lo básico, podrás escuchar esto y totalmente pensar en algo, pensar en alguien, mm, identificarte como parte de un pueblo gobernado, pensar en ciertos mandatarios en particular, o decir que en realidad todos, no sé, en realidad cuando leemos esto, proyectándolo a nuestra actualidad, claro que se puede identificar. Un abrazo, Pedro. Qué emoción, qué emoción. Tengo que irlos a buscar. Me hacen falta. No te sorprendas si en algún país ves que se oprime al pobre y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial lo encubre otro más alto, y otros más altos oficiales encubren a estos dos. Y a eso le llaman progreso del país y estar el rey al servicio del campo, o el presidente al servicio del pueblo, ¿no? Estos dos versículos tienen ese tema en particular. Y luego en el versículo 10 agarra un tema de origen, es decir, tenemos en la superficie el tema del gobierno, de la corrupción, el tema del crimen organizado, el tema de el estado real de la democracia de un país, la realidad de las elecciones, del proceso electivo, todo eso. Podemos opinar y hay constantes noticias, información y desinformación. No te sorprendas si en algún país, imagínate cuál, ves que se oprime al pobre y que se hace, o en cuál no, y que se hace violencia a la justicia y al derecho, porque a un alto oficial lo encubre otro más alto. Y otros más altos oficiales encubren a estos dos. Y a eso le llaman progreso del país y estar al servicio, estar el rey al servicio del campo. Se atreven a llamarlo. Es lo que está en la superficie, pero entonces es como si en el pasaje encontráramos señalar el tema de superficie, el tema que todos podemos ver, y luego invitar a que vayamos al subsuelo, a que busquemos orígenes. Y entonces, en el capítulo 5 encontramos que aunque ya está establecido el tema de superficie, que es la corrupción, el desbalance económico y todo lo que implica esto, se va al subsuelo y Eclesiastés en el versículo 10 ya señala, el que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener suficiente o bastante. Esto es también vana ilusión. Ya hace mucho que no hablábamos del Eclesiastés, pero aquí es donde nos habíamos quedado. Y cuando estábamos hablando del Eclesiastés, desde la primera sesión, asumimos la frase de vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo, no que todo sea falso, sino que todo se acaba y en un parpadeo, ¿no? Y opiniones desde la experiencia del sabio, del escritor, del creador de este texto, de este libro de Eclesiastés, también recibimos opinión de cómo sortear eso, ¿no? Es decir, eh, por mucho que no lo quieras, la vida es corta, la vida se acaba. Por mucho que no quieras, todo aquello que deseas que sea infinito, se acaba, se termina. Y por más que estabas feliz en esa situación, con esa persona, por más que estabas bien cimentado por fin, por más que quisieras que siempre fueran bebés, por más que quisieras que así como va el negocio de bien siempre vaya,
que así como quieras que sea para siempre este amor, lo que sea que se nos ocurra, que experimentemos en el plano de lo humano, que experimentemos en nuestra realidad, en la que hay un ciclo de vida en el que no solamente nuestra existencia, sino todo lo que experimentamos durante esa existencia, si tiene un inicio, tiene un final. Y algunas de estas cosas tienen una duración efímera. Y así como empiezan, terminan. Y es, como lo hemos mencionado en muchas de nuestras sesiones, es característica, es parte de la descripción de estar vivo. Es parte de la descripción de experimentar esta vida en nuestro plano terrenal, en lo que conocemos y es material a nuestro alrededor. No se puede evitar. Si eres un ser vivo, estás bajo las reglas de esta vida que empieza y se termina. El texto empieza, el libro de Eclesiastés empieza como diciendo, y también Job, que ya lo vimos todo completo, ese sí, ¿por qué lo bueno se tiene que acabar? ¿Por qué lo malo parece nunca acabarse? ¿Por qué sufrimos cuando hemos sido buenas personas? ¿Por qué sufre el justo y tiene éxito y disfruta el corrupto? Y todas estas preguntas y los libros de Job y Eclesiastés, otros también, pero esos son los que hemos asumido, los libros de Job y Eclesiastés dejan bien claro, queremos asumir este tema. ¿Por qué el justo sufre? ¿Por qué el malvado prospera? Y nuestra gran respuesta es, la gran respuesta a esta incógnita de vida es, el bueno también sufre y el malo también goza. Es decir, esta experiencia injusta, esta experiencia dolorosa, no se puede evitar. Lo que sí podemos hacer es acompañarnos en el proceso, ayudarnos a atravesar ese proceso de injusticia, esa crisis que viviste o que estás viviendo o que vivirás. Es parte de la descripción de estar vivo. Tenemos altas y bajas. No hay una respuesta satisfactoria a por qué el bueno sufre y al malo le va bien y prospera. No hay una respuesta satisfactoria, solo una respuesta real. Es una realidad cruda porque golpea mucho en el alma, pero es una realidad y lo que estos libros entonces ofrecen es, no hay una respuesta satisfactoria, pero podemos acompañarnos para que la crudeza de la respuesta, que no es satisfactoria, pero es cruda, pero es real, para que en el proceso de atravesar esa experiencia dolorosa no nos marchitemos, que podamos atravesarla, que así como la vida y todo lo bueno y lo que se disfruta tiene un inicio y se va a acabar, y a veces se acaba más rápido de lo que quisiéramos o realmente por nuestras emociones elevadas y por esa sensación de plenitud que, que, que se nos va el tiempo tan rápido, no queríamos que terminara. Y aunque intelectualmente sepamos que lo que empieza termina, aún así nos preguntamos por qué se tuvo que terminar, por qué tuvo que suceder de esta u otra manera. Cuando decimos que en realidad es parte de la descripción de estar vivos, que lo que empieza va a terminar, no estamos tratando de dar una respuesta simplona al sufrimiento. Eso es para que hablemos, para que pongamos los cimientos de después cómo vamos a hablar acerca de recuperarnos de esa crisis, de modo que no quedemos ahí. Que si lo bueno tiene un inicio y un final, también lo desagradable, también lo doloroso, que tiene un inicio, tenga su final. Y no nos estanquemos en esa crisis. Y no nos quedemos varadas o varados en ese duelo. Para que la vida pueda continuar. Para que podamos seguir experimentando otras cosas que vienen después de eso, que también inician y también terminan, pero que no perdamos la esperanza al 100%, sobre todo porque la mayoría de lo que hablamos hoy día, pues son cosas en las que ni siquiera tenemos participación.
ni siquiera tenemos una participación activa en la que podamos evitarlo, el crimen organizado y la violencia en nuestras comunidades y los atropellos en la justicia y la corrupción en el gobierno, todo aquello que es tan descorazonador, todo aquello que rompe el ánimo de continuar, es algo en lo que estamos envueltos, es algo en lo que estamos sumergidas y sin embargo no alcanzamos a tocar y nos toca experimentar las consecuencias y nos toca experimentar la situación y no es como que hay algo que podamos hacer de forma directa como una sola persona y es muy desesperanzador que las catástrofes estén tan cerca de la comunidad, de la parte de la comunidad que es más vulnerable y que pareciera que los más enriquecidos y los más injustos están más protegidos, están, están totalmente cubiertos y ni siquiera por justicia, ni siquiera porque se lo han buscado, ni siquiera porque se lo merecerían, ni siquiera por su corrupción, van a haber consecuencias en su vida, ¿no? Y eso es todo lo que vemos desde fuera y podemos irnos tan pesimistas como queramos en el discurso y vamos a tener rato y por horas se puede hablar de ejemplos y de todo lo que provoca la injusticia en la vida y por horas podríamos hablar de eso y no necesitamos horas para terminar desanimados, de seguirse esforzando, para no soltar la toalla. Eh, eh, es una cosa muy tremenda, golpea y pesa para cada persona, para cada mente de forma muy, muy diferente. Cada quien tiene su punto de quiebre, cada quien tiene su punto en el que dice vivir no vale la pena y empieza a tener pensamientos suicidas y desarrolla este perfil de riesgo de suicidio. A mí se me hace como muy superficial decir, hay algunas personas que nunca lo harían. Probablemente en su vida les tocó esa fortuna, esa suerte de no haber llegado a su punto de quiebre hasta que le tocó fallecer, pero no haber llegado a ese punto de quiebre en el que dijera la única salida es la muerte, ¿no? Es la única forma. No significa que haya personas que nunca lo harían. Yo pienso personalmente, no lo voy a decir desde el profesional de la salud, en ese tema no estoy certificada ni actualizada en la tanatología y en todos los procesos de duelo como tal, desde el asunto médico, pero sí como profesional de acompañamiento terapéutico, la opinión personal no es que haya algunas personas que nunca lo harían, ¿no? Sino que probablemente en su existencia no le tocó llegar hasta ese punto de quiebre, esa razón en particular. Pero más bien hay quienes nunca lo harían por la pérdida de una relación, hay quienes nunca lo harían por un diagnóstico mental que no tiene, hay quienes nunca lo harían por una situación financiera, por una enfermedad, propia o de alguien más, por una situación de violencia. En realidad, más bien es como eso, tenemos puntos de quiebre diferentes y tenemos crianzas diferentes y tenemos experiencias con el entorno. Con crianzas me refiero no solamente incluso a las figuras parentales, porque no quiero que eso se interprete como que la experiencia de suicidio que golpea a una familia, eh, eh, alguien tenga la culpa, ¿no? Es un asunto muy, muy serio, pero me refiero más bien en crianza a nuestro entorno completo, porque también nos criamos en la escuela y en la familia extendida y en la colonia y en las amistades y las personas que influyen en nosotros y en la cultura y cómo nos llega, de qué manera nos llega esa cultura cada vez por más frentes, ya que es una era digital, ya no solamente es televisión y periódico y radio, ¿no? Por todos los flancos se puede recibir y todo eso participa en la crianza, ¿no? Entonces es un asunto de que no tenemos nuestro punto de no retorno, donde no tenemos nuestro punto de aquí se acaba todo en el mismo lugar, por la misma razón. Y la crianza implica muchas cosas, es muy diferente esta experiencia
y la salud integral. Todo juega un papel importante. Y hay que asumir este asunto de esta manera porque nuestro enfoque es en salud mental y en la Biblia. No hace falta que cercenemos nuestra personalidad para poder ser cristianos, no hace falta que cortemos una parte de nuestra identidad de quién somos para poder encajar en la iglesia o para poder encajar en lo que se nos enseña que honra a Dios, ¿no? Que te promete vida eterna, que te promete evitar el infierno, que todas estas dinámicas. Desde Proyecto Hermes entendemos que hay maneras saludables para la mente, que hay maneras saludables de forma integral de abordar la Biblia de modo que sea una interpretación auténtica, que sea una interpretación que sí traiga buenas noticias, que traiga conversión, es decir, reorientar la vida hacia lo saludable, hacia lo que nos permita disfrutar de la vida y tener una experiencia significativa mientras estemos en esta tierra, a pesar de todo esto que leemos y que no vamos a negar. El texto bíblico lo resalta, y no para ponernos a enjuiciar, sino para considerar la realidad en la que vivimos, de cierto modo no ayuda en nada, no ayuda en nada, sobre todo por esta dinámica. Entonces es muy desesperanzador. Entonces el predicador, quien escribe Eclesiastés, quien nos lega Eclesiastés, suelta ese tema que es la superficie y que es mucho decir, ya casi se nos fue todo el tiempo en mencionar eso, suelta ese tema de superficie después de haberlo descrito, cómo es que estamos viviendo. Y en el versículo 10 se va al subsuelo. Pues vámonos a una de las razones para ello. El que ama el dinero siempre quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Tener bastante es una ilusión. Tener siempre más, no tener suficiente, es una vana ilusión, porque mientras más se tiene, sigue diciendo el 11, porque mientras más se tiene, el que ama las riquezas nunca tiene, no, perdón, me solté, porque mientras más se tiene, más se gasta. ¿Y qué se ganan con tener, aparte de contemplar lo que se tiene? ¿Qué beneficio trae aparte de poder decir que mucho tengo? El que trabaja, coma poco o coma mucho, siempre duerme a gusto. Al rico, en cambio, sus riquezas no lo dejan dormir. Estos son 2 cortos versículos, no pretenden describir en su totalidad la experiencia laboral, ni tratar de asegurar que el que trabaja siempre le va bien y el que no trabaja le va mal. No es así de simple, pero ya es irnos un poco más a la raíz de este asunto, de dónde viene la corrupción, de dónde viene el crimen organizado, de dónde viene la devastación de los grupos vulnerables vivir en un régimen capitalista, de dónde viene toda esta injusticia a nivel político, a nivel de gobierno nacional, de dónde viene esta injusticia de división de clases, y de que al bueno le vaya mal y que al malo le vaya bien. El amor al dinero, no el dinero en sí. Y tú ya sabes esto. El amor al dinero y no el dinero en sí. Siempre querer tener más. Tener y no sentirse satisfecho de tener. La respuesta que probablemente diste a ¿es malo el dinero? No. ¿Cómo tú completarías esa frase? No, coma. ¿Es realmente malo el dinero? ¿Es realmente malo enriquecerse, tener mucho, ganar mucho? No, no es el dinero, es cómo se usa. No es el dinero, es en qué posición de nuestra experiencia de vida lo tenemos. ¿Es un medio o es un fin? Porque de eso, de la posición que le demos en nuestro diseño de vida, es que se encuentra la problemática que viene. Es el amor al dinero, es el amor, la satisfacción de tener, por acumular y por ver lo mucho que se tiene.
Fíjate que hay incluso algunos diagnósticos de diagnósticos médicos de salud mental que existen. Por ejemplo, está el trastorno de acumulación y no solamente se trata de dinero, ¿no? De efectivo como tal. Cualquier trastorno de acumulación, eh, eh, crematomanía, leí sobre la crematomanía, esa ambición, pero maniática, esa ambición desmedida por acumular y acumular y acumular, en particular dinero. Y crometofobia, el temor desmedido, el temor ansioso de gastar, de perder lo acumulado. Y te digo, no nada más como de tacaño, sino como en un sentido de a nivel mental. A nivel mental hay una fobia desarrollada por tener menos, por perder, por gastar lo que se tiene. La dismorfia del dinero, que es cuando tenemos una visión e idea errónea del recurso que tenemos y nos lleva a tomar decisiones arriesgadas sobre el dinero. Y también el síndrome de la riqueza repentina, esta dinámica que se desarrolla y que se manifiesta a partir de una ganancia repentina y de mucha cantidad de dinero. Y se puede desarrollar el síndrome de la riqueza repentina, que incluye toda esta dinámica de vida. No voy a profundizar en ninguno de estos, pero ahí están, ¿no? Podemos leer. Y yo creo que esto también nos funciona por el asunto pues es que el bueno no prospera, caray, ¿no? Trabajo de sol a sol, lo entrego todo, soy una persona muy entregada al trabajo, me capacité un montón y estoy en capacitación continua y no llego a fin de mes y no es suficiente, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo he mencionado no es que seamos personas débiles o como te decía con la primera parte de la transmisión, no es que algunos nunca lo harían, no es que algunos sean más débiles o por no querer decir débiles son más vulnerables, pero ya eso describe mejor. No se trata de debilidad, no se trata de defecto, no se trata de falta de fortaleza, no se trata de falta de fe, Dios mío, cuidado con decir desde el púlpito que estos procesos tan delicados sean falta de fe de quien tomó su propia vida, de su familia, de sus seres queridos. Es una cosa bien terrible que desde el púlpito se tenga la lengua tan fácil y tan confiada para que aparte de que la persona está sufriendo su propia crisis, tenga la culpa por tener falta de fe, ¿no? Entonces acá ya en este diferente plano que hemos avanzado en la transmisión, no se trata tampoco de que seamos débiles, de que es algo que se desarrolla sutilmente. Es algo que se desarrolla sutilmente, es algo que todos hemos o vamos a experimentar o estamos experimentando, esa disparidad, esa injusticia, que incluso vemos en sesiones terapéuticas, la depresión, se puede hablar de la depresión, de la desesperanza, de la generación que está sobrecalificada, que está sobreeducada para un puesto que tiene todo lo necesario académicamente y no está avanzando. Y está avanzando el corrupto delante de sus ojos, y está avanzando el que heredó, y está avanzando el que, tú sabes, es una cosa tremenda y es algo que nos lleva al consultorio psicológico y psiquiátrico, al consultorio de acompañamiento terapéutico. Y claro que lo hemos visto y te puedo decir, es algo que es difícil de acompañar y que no se trata de que vengan y les vamos a solucionar el conflicto porque estamos en las mismas, porque es una situación generacional, porque es una cosa que permea todo el gobierno, todo el sistema, de manera que el sistema esté hecho para servir al sistema, no al pueblo, en todos los ámbitos de nuestra vida como ciudadanos. Así que claro que es una situación delicada
que nos lleva al consultorio y no nos hace débiles. Nos hace fuertes que hayamos decidido, esto no lo puedo atravesar solo. Este asunto no es que yo vaya al consultorio y que me van a resolver mi situación financiera, que me van a sacar de esto, que me van a resolver, que me van a sanar, curar, que me van a cambiar ellos la vida. Pero es de fuertes decir, esto no lo puedo atravesar solo, esto necesito desahogarlo, en esto necesito asesoría, yo no lo domino, en esto necesito acompañamiento, esto no es para vivirlo en soledad, para vivirlo aislado, para quedarme callado por vergüenza, ¿no? Que sientas vergüenza de decirlo, ve más profundo, sientes vergüenza de decirlo enfrente de quién. Y generalmente es familia y amistades, hay muchas cosas que las decimos en un consultorio porque no trae las consecuencias ni la ansiedad que a veces trae decirlo frente a amistades o familiares. Hay cosas que definitivamente es más fácil decir a un profesional que va a mantener la confidencialidad, pero con el que además no estás vinculado, ¿no? Así que sí, la situación del dinero, la situación de esforzarse mucho por él y no llegar a fin de mes aún así, y no poder tener un fondo de ahorros, no poder tener en qué caerse muerto porque, te digo, es desesperanzador. Es un asunto de salud mental. Y es un asunto que siendo de salud mental tenemos que vincular con el discurso de la iglesia, por lo que acabo de mencionar. No es posible que tengamos desde el púlpito la lengua fácil para decirle a la gente que además lo que está sufriendo lo sufre por falta de fe. No es una falta de fe, no es una debilidad, no es un defecto. Es que todas y todos estamos incluidos en esta dinámica que permea al gobierno entero, que permea la sociedad completa. Y entonces Eclesiastés dice, bueno, una de las raíces es esto, el amor al dinero. Siempre el que ama el dinero quiere más. El que ama las riquezas nunca cree tener bastante. Esto es también vana ilusión. Decir que es una vana ilusión, ilusión significa que tú y yo, seres humanos, quienes seamos, las circunstancias en las que estemos, el amor al dinero puede irse filtrando. Estas dinámicas poco saludables que hasta algunas tienen diagnóstico, te lo mencionaba, esos síndromes y esas manías y esas fobias que tienen que ver con perder lo gastado o que tienen esa manía de acumular, no solamente dinero, pero viste, hay un diagnóstico particular para la acumulación de dinero, de dinero, no solo acumulación de objetos. Y todo esto viene de situaciones de crianza, viene de traumas de la infancia, vienen de aprendizajes torcidos, vienen de la desesperanza colectiva, ¿no? Vienen de los discursos. Y hay discursos que tú escuchas en tu infancia, en tu juventud, de voces que tienen tal autoridad moral sobre ti, porque son tu madre, tu padre, tus abuelos y abuelas, porque son tus tíos, porque son tus maestras, maestros, porque son personas que admiras, o son tus pares y te importa lo que opinen de ti y de la vida, ¿no? Y en fin, escuchamos de personas a las que les damos autoridad moral para decir, si lo dice es porque es cierto, si lo dice pues debe tener peso, si lo dice así es, ¿no? Y dando esa autoridad moral puede que hayas escuchado esas frases como el dinero es malo, ser rico es ser malo, es deshonroso tener mucho, o también por otro lado, nunca se tiene lo suficiente, no vale la pena, que te esfuerces, el que es pobre porque quiere, querer es poder, un montón de frases que están relacionadas con el dinero y crecemos con algunos malaprendizajes respecto de acumular, respecto de tener riqueza, respecto de tener dinero, de ganarlo, de la justicia, de quién lo gana, de quién no. Toda esta dinámica es un asunto que viene desde lo que escuchamos de personas a las que les dábamos autoridad moral,
lo dijo y es cierto, lo dijo y wow, y lo dijo, tiene que ser razón, incluida la crianza religiosa, ¿no? Porque desde el púlpito un ser humano o desde la enseñanza un ser humano con Biblia en mano dice, esto es palabra de Dios y uno quiere creer, ¿no? Entonces hay muchas personas a las que les damos autoridad moral y en nuestras edades tempranas las creímos todas esas cosas respecto de, en este caso particular, de la riqueza y de la corrupción y de las personas buenas y malas en relación con el dinero, todas esas creencias. Cuando dice que es vana ilusión aquí en Eclesiastés 5, queremos resaltar ese detalle. Todas y todos estamos propensas a desarrollar esa manía, esa fobia, ese síndrome de acumulación, esa corrupción frente al dinero fácil, ese perderse en el deseo de acumular, por tener, y de utilizar el dinero como un fin y no como un medio. Y es el momento justo para mencionar, incluso está esta situación señalada en el icónico relato de Jesús en el desierto, donde experimenta 3 tentaciones. Y una de esas tentaciones está relacionada con esto. 2. Pero vamos a mencionar solamente la última, en la que dice que el tentador, que ya hemos asumido este versículo en otras sesiones y hemos mencionado, es una tentación de Jesús a sí mismo, ¿sí? Ya establecimos desde Proyecto Hermes, el diablo no es el diablo. La serpiente desde el Génesis es el razonamiento humano. Para el hebreo, la serpiente como animal es símbolo del raciocinio humano, de la inteligencia, del entendimiento sobre sí mismo. Entonces la serpiente, ¿no? Pensó para sus adentros, se dijo a sí mismo. Ajá, no el diablo, no la maldad hablándote al oído. No era el diablo contra Jesús, era Jesús con sus propios pensamientos. Después de una larga meditación en la que no comió ni descansó como lo habitual en el desierto y que en esa meditación pensó para sí mismo. Y la tercera tentación dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué tal si sacamos ese pasaje del asunto de el diablo le dijo que si se volvía satánico o el diablo le dijo que si se ponía a su servicio demoníaco, le iba a ser dueño de todos estos terrenos? ¿Qué tal si nos salimos de esa puerta de interpretación y hablando de el diablo, del maligno, como esa serpiente, es decir, ese razonamiento humano, nos encontramos a Jesús frente a su tercer tentación, en la que él mismo vio la vastedad desde aquellas montañas o desde aquel desierto lejano del pueblo y pensó para sí mismo, en lugar de que lo invitaran a hacerse satánico, pensó para sí mismo, ¿y si me postulara? ¿Y si en lugar de estar viviendo en los márgenes, sin tener dónde caerme muerto, y si en lugar de estar viviendo con tan poco, si yo me postulara? Porque la gente me sigue. Y si yo me postulara para la posición y si me levantara para que derrocáramos a los sacerdotes, yo sería un mejor sacerdote, yo sería un mejor maestro de la ley en su posición, no con estas ropas, sino con las de ellos, no con mi no casa propia, sino con su vivienda costosa, no hablando desde el cerro ni tratando de buscar una voz más proyectada desde la barca, desde la orilla del agua, no desde los márgenes, sino si yo pudiera dar mi mensaje desde el santuario como líder del santuario, yo lo haría mejor, yo no me corrompería. Uh-huh. Fíjate la profundidad de hablar de la tercera tentación de Jesús en lugar de decir, el diablo le dijo, si te vuelves satánico, si te pones del lado malvado, si niegas de tu divinidad o lo que sea que implicara, ¿no? Si te vuelves adorador del diablo, no. Se trata de esa lucha humana interna, ¿no? Yo no me corrompería. Si yo me volviera el líder, si yo me postulara, si yo hiciera, si yo, tú sabes. Y leemos en Eclesiastés,
todo viene corrupto, el sistema lo está. Y todo ser humano tiene la posibilidad de corromperse. Cuando tiene esta experiencia de acumular, de obtener, de conseguir cada vez más, cuando existe el amor al dinero, cuando el dinero es el objetivo, la meta, no el fin, en lugar del medio, para otros fines, con más propósito. Todo ser humano tiene la capacidad de corromperse si en ese proceso de tener, de no tener, de conseguir, de repentinamente recibir, de lo que sea, si en esas dinámicas con el dinero, con la riqueza, con la moneda en turno, el dinero es el fin, por lo que sea que haya habido en nuestra crianza, o el medio. La propuesta de Eclesiastés entonces es, no hagas del dinero el fin, sino el medio. El autoanálisis en el capítulo 5 entonces implica mirar si de forma sutil, porque no es como que tú vas a escribir en tus redes sociales ni tienes tatuado amo el dinero, no es así, es vana ilusión, es algo que se filtra, es algo que de hecho está filtrado de la manera en la que esté en tu cerebro y en el mío, dependiendo de nuestra experiencia de crianza, hasta la edad que tenemos tú y yo ahora, durante todas estas décadas que hemos tenido en el planeta, en donde fuimos plantados, qué creencias mal aprendidas ya hay en nuestra mente. Hay que hacer ese autoanálisis, y si hay que ir a terapia, pues vamos. ¿Qué diferencia hay? ¿Estamos acumulando o estamos ganando mucho? O simplemente ganando. Pero esto se responde por el asunto de, esto lo mencionamos por el asunto de es malo tener mucho, realmente es malo ser rico, realmente es malo ambicionar, realmente es malo tratar de escalar, de buscarle, de elevarse, de conseguir, realmente es así de malo, ¿no? No, el asunto es si es el fin o es el medio. Acumular, para poder hacer este autoanálisis, acumular implicaría el enfoque en la posesión. Es el fin, no el medio. El dinero es el fin, acumular es lo que trae placer. Tenemos por lo tanto miedo a perder, si se ha desarrollado miedo a perder, y mencioné algunos trastornos o algunas manías, hay miedo a perder. Y también la persona tiende a aislarse. Hay un aislamiento a partir de la acumulación de la riqueza. Investiga más qué está involucrado en el asunto de la acumulación de pertenencias, no solamente del dinero, pero también la acumulación compulsiva. ¿Qué implica? ¿Y dónde hay acumulación compulsiva? No, yo sí puedo caminar entre mi casa, sí, pero habrá acumulación digital, habrá acumulación de dinero que no se está usando porque el asunto es tener más, tener mucho, y nunca se satisface. Entonces, si hay una sensación de estar ganando, pero lo que se tiene nunca satisface, sería buen momento de analizar nuestros fundamentos, de ir a terapia y visitar nuestra infancia, nuestra crianza. Vale mucho la pena ir de manera preventiva. Tú tienes que ir al dentista porque tienes dientes, pues también así hay que ir a la psiquiatría y a la psicología y al acompañamiento terapéutico, porque tenemos cerebro, porque tenemos una mente, porque tenemos una salud mental, ¿no? No es algo tampoco de hay quienes nunca tendrán que ir a terapia y hay quienes vivirán siempre en terapia. Se trata también de la voluntad que tengamos de ir, ¿no? Porque es la misma situación que hay quienes nunca irán al dentista, ¿no? Y puede ser como más chocante. Bueno, pues así con terapia, ¿no? ¿Alguna vez dirías, yo nunca tendré que ir a un dentista, a un especialista, yo nunca tendré que ir a un dermatólogo, y no se dice tan fácil como se puede decir, nunca he tenido que ir a un psicólogo, nunca tendré que ir al psiquiatra? Piénsale. Porque si hay que ir al dentista porque tenemos dientes y al dermatólogo porque tenemos piel, tenemos mente, tenemos cerebro, tenemos sistema nervioso. Y es un asunto que vale mucho la pena integrar en nuestro proyecto de vida de alguna manera, porque como lo vimos, como lo hemos mencionado por encima del asunto de las tentaciones de Jesús, no es que necesitemos un demonio diciéndolo, no es que tengamos que ser una persona mala, es que somos seres humanos y todos tenemos esa posibilidad de corrompernos.
Y es lo que despierta Jesús en esa tercera tentación en el desierto. Apártate de mí, Satanás, tampoco es como alejando a un demonio o al diablo o a la maldad, como si fuera algo ajeno a Jesús. Es esa mentalidad interna. Si es que no necesitamos el demonio externo, hay mucha turbulencia mental y con esa tenemos. Y se representa en el relato en ese segundo personaje para que pueda haber un diálogo. Pero es representando el diálogo interno, es Jesús solo en el desierto y su mente le hace esas jugadas y dice, ¿y si yo me postulara? Si yo fuera la ley religiosa en lugar de los que están, yo no me corrompería. Ajá. Pero luego la fortaleza de Jesús no está en que no tenga ese pensamiento. Yo lo haría mejor, yo no me corrompería, yo sí lo haría bien, yo qué sé yo. Y vaya que hay gente íntegra que lo ha intentado. Y el sistema, el gobierno, nos lo arrebata, lo silencia. Sucedió finalmente en la cruz. Jesús decide en este bautizo en el desierto, ¿no? En esta lucha, en su lucha interna en el desierto, Jesús decide que ese no es el modo. Dice, si yo estuviera en esa posición tan acomodada, me volvería igual. Podría aislarme. No sería tan efectivo como lo soy porque yo hablo desde la realidad. Porque hablo en los márgenes desde los márgenes. ¿Sí? No le estoy hablando a los márgenes y a la gente vulnerada desde mis vestiduras finas y mis estolas de sacerdote y mi vida aislada del pueblo. Me volvería tan rico como ellos, pero tan inútil como ellos en mi mensaje. La razón por la que funciono, por la que soy tan efectivo en donde estoy, es porque estoy hablándole a los márgenes desde los márgenes. ¿No? Y ese despertar es el que nos vuelve fuertes y ese despertar a veces no puede suceder por nuestra propia cuenta y necesitamos acompañamiento porque es muy difícil llegar a esas suposiciones porque a esas más bien a esos descubrimientos, ¿no? ¿Cuál es nuestra lucha personal con el dinero? ¿Cuál es nuestra batalla personal con el dinero? Solo tú la sabes y te invito a que hagas ese análisis real, ¿no? Vale mucho la pena. ¿Cuál es tu posición respecto del dinero? ¿Cuáles son tus creencias respecto del dinero, de la riqueza, de tener y de no tener? ¿Cuáles son tus posturas? Escríbelo incluso, porque queremos prosperar, porque queremos tener más. Y vale mucho la pena que nuestro diseño y que nuestro deseo en manifestar, en querer atraer ese más, de tener ese más, vale mucho la pena que nuestro diseño incluya saber, estar conscientes de si deseamos acumular o deseamos ganar mucho, de si el dinero es nuestro fin y es amor al dinero, que finalmente termina de corromper a cualquiera, o si el dinero no es un fin, sino es un medio. Y entonces no se trata de acumular en donde el enfoque está en la posesión, desarrollamos miedo a perder, nos aislamos, no solamente en el sentido literal, sino que, como decíamos con la tentación del desierto, ¿no? Nos aislamos en un sentido de que nos desensibilizamos. Y aunque no estemos literalmente aislados de la gente, sí estamos aislados y empezamos a decir cosas como el que es pobre porque quiere, querer es poder, esfuérzate y lo conseguirás, es fácil o lo que sea, ¿no? Y nos vamos desensibilizando. Entonces no necesitamos estar aislados literalmente de la sociedad para aislarnos porque nos desensibilizamos de las luchas humanas, de la realidad humana y el sistema en el que está insertado. En nuestro caso estamos insertados en el capitalismo, bien insertados. Entonces, ¿es un asunto de acumular o es ganar mucho y el enfoque no está en la posesión, sino en la libertad? Deseo libertad financiera. Estoy esforzándome no por poseer, sino por una libertad financiera, por tener más oportunidades, por tener más opciones, por tener mayores experiencias enriquecedoras de mi vida. El ganar mucho, no el acumular, está más enfocado con tener un propósito,
con tener experiencias significativas, con ser generoso y compartir. Y la gratitud no se pierde. Cuando estamos envueltas en alguna dinámica poco saludable con el dinero, entonces podremos notar una disminución en la experiencia de gratitud. Tenemos mucho menos que agradecer cuando estamos envueltos en alguna dinámica poco saludable con el dinero. Notamos que es mucho más el esfuerzo que lo que conseguimos en realidad. Tenemos experiencias de envidia que amargan, ¿no? La envidia esa sucede al momento, las emociones son momentáneas y hay cosas que no podemos evitar, ¿no? Siempre vamos a tener alguna experiencia, cada quien en algún punto de su vida, en el que envidiamos algo. A lo que yo me refiero es donde encontramos que la situación de envidia amarga la experiencia, ¿no? Y no podemos disfrutar lo que sí tenemos porque esa sensación de amargura que viene de la envidia, del malestar, de compararnos continuamente con otros y sobre todo en una era digital en la que la vida del otro está al clic de las redes sociales, si encontramos alguna amargura estacionada a partir de estas dinámicas de compararnos, de envidiar, o al contrario, ¿no? Como de envidiar, de encerrarse, de mirar hacia abajo, de mirar hacia, no sé, cualquiera de estas dinámicas, ¿no? Si encontramos la disminución de los motivos para estar agradecidos, si no podemos disfrutar nuestro día a día porque esto nos amarga, porque esto nos estorba, nos obstruye la vista que en realidad hay para nosotros. Entonces vale la pena buscar acompañamiento, por lo menos si todavía no el profesional, por lo menos no lo vivas solo, ¿no? Y empieza a platicarlo con tu red de apoyo, con gentes de confianza. A veces la red de apoyo no implica familia y amigos, pero hay grupos de apoyo, hay grupos de ayuda, hay grupos que se forman incluso en redes sociales y vale mucho la pena buscar. No pongo las manos en el fuego por todos, obviamente, pero en nuestra búsqueda constante de salud con nuestra relación con el dinero, tiene que haber la posibilidad de encontrar grupos valiosos de gente educada, de gente capacitada en el área, o de gente experimentada que lo ha vivido, lo está viviendo y acompaña a otros, ¿no? Hay grupos para todo, para bien y para mal, pero hay grupos para todo. Y vale la pena hacer esa búsqueda en donde podamos ser honestos al respecto de nuestra experiencia, nuestra historia y nuestras dudas sobre cuál es nuestra relación personal con el dinero. ¿Cuál es la relación que tenemos con el dinero? ¿Cuáles son las creencias que tenemos sobre tener dinero, no tener dinero, acumular, ser ricos? ¿Dónde está el dinero en nuestro proyecto de vida? ¿Es un medio o es un fin? Vale mucho la pena que asumamos este tema, no solamente para los enriquecidos, no solamente para quien está bien parado económicamente, pero ya te digo, esas creencias desarrolladas en la infancia, en la juventud, nuestra relación poco saludable con el dinero puede estar entorpeciendo nuestra posibilidad de adquirirlo, de conseguirlo. Entonces vale mucho la pena buscar el acompañamiento necesario, el espacio seguro, la red de apoyo adecuada, capacitada, porque hay temas que no se pueden hablar con familia y con amigos, pero si sientes que no puedes hablarlo con nadie, entonces incluso es el momento de buscar el acompañamiento profesional, los grupos de ayuda en redes sociales. Búscate, te digo, en Facebook, vas a encontrar grupos de personas para todos los temas. En Instagram vas a encontrar perfiles de gente que tiene su perfil abierto y hablan desde una plataforma de educación, de formación académica responsable, para empezar a hacer esas preguntas, para buscar el acompañamiento requerido, para que nuestra relación con el dinero no entorpezca nuestro desarrollo de vida y no entorpezca la oportunidad de disfrutar la vida aún en medio de las dificultades que tenemos. Entonces, ya te digo, esas creencias que tengamos del dinero, nuestra relación con el dinero podría estarnos corrompiendo, con lo que ya hablamos al principio, o podría estarnos entorpeciendo la oportunidad de conseguirlo y tener bienestar y tener salud económica
Y fíjate que cómo podemos asumir este tema de la salud mental y nuestra relación con el dinero a partir del pasaje bíblico. Desde el púlpito podemos hablar acerca de estas dinámicas. Y qué emoción, los saludos. Desde el púlpito podemos abordar estas dinámicas, pero, lo repito, es muy importante no tener la lengua tan fácil desde el púlpito para que las personas, además de estar atravesando por una dificultad, por una crisis financiera, les echemos la culpa porque no tiene por falta de fe, ¿no? O desde el púlpito no estar atendiendo nuestro estado mental y desde el púlpito también estar educando a los jóvenes, a los pequeños, educando a la gente en su adultez, pero estarle educando a el dinero es malo, la riqueza es mala, tenemos que poder hablar respecto del dinero de una manera que implique la salud mental, que implique un discurso abierto respecto de cuál es la relación de la persona con el dinero. Una cosa realmente lamentable he visto en este mundo, seguimos leyendo y con la lectura terminamos, que el amontonar riquezas va en perjuicio de su dueño, pues un mal negocio puede acabar con toda esa riqueza y si él tiene un hijo, ya no tendrá después nada que dejarle. Y tal como vino a este mundo, así se irá, tan desnudo como cuando nació, y sin llevarse nada del fruto de su trabajo. Esto es realmente lamentable, que tal como vino al mundo, así también se irá, y qué sacó de tanto trabajar para nada. Para colmo, toda su vida se la pasó en tinieblas, y con muchas molestias, dolores y resentimientos. He encontrado que lo mejor, concluye el predicador, que lo mejor y lo más agradable es comer y beber, y disfrutar del fruto del tanto trabajar en este mundo durante la corta vida que Dios nos da, pues eso es lo que nos ha tocado. Por otra parte, a todo aquel a quien Dios da abundantes riquezas, Él da también la facultad de comer de ellas y de tomar lo que le corresponde, pues el disfrutar de tanto trabajo viene de parte de Dios, y como Dios le llena de alegría el corazón, no se preocupa mucho por el curso de su vida. Tener el corazón lleno de amor por el dinero, tener el corazón lleno de la manía o la fobia, que ya las mencioné al principio, algunos diagnósticos, ocupa el corazón y no deja espacio para la gratitud por lo que sí tenemos, no deja espacio para la oportunidad de visionar, utilizando el dinero como un medio, no como un fin. No da el espacio para alimentar la esperanza en medio de la desesperanza de cómo el sistema está hecho para servir al sistema y no al pueblo. Y nos recuerda cómo interpretar esa tercera tentación de Jesús en el desierto, en la que todo lo que ves, te lo daré, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Bajo esta interpretación no significa el diablo le dijo si te vuelves satánico, si te vuelves mi adorador religioso, si te vienes al mal, al lado del mal, yo te enriqueceré. Es la propia mente de Jesús, tentándose a sí mismo, diciendo, yo no sería tan mal sacerdote. Si yo tuviera toda esa riqueza, yo sí sabría orientarla hacia el pueblo. Y es la tentación de decir, a mí no me pasaría. Yo no viviría eso, yo no lo haría así. Siendo que en realidad es algo que permea nuestra mente, es algo que, como lo mencioné, viene desde nuestra crianza, de las enseñanzas que absorbimos como ciertas al 100%, de gente a la que le dábamos autoridad moral. Por eso te digo, qué respeto hay que tener del púlpito, para no proyectar toda nuestra enfermedad mental como pastores. Y añadirle a la persona que escucha desde las gradas, a la iglesia que nos ofrece su atención y que nos da la autoridad moral del pastor, la pastora está hablando desde el púlpito, y estarle proyectando tanta enfermedad mental porque no nos estamos atendiendo. Porque caemos ante esa tercera tentación de yo no soy corrupto, yo no me corrompería, yo lo haría mejor. Yo soy el pastor, yo no tengo esta necesidad de atención mental. Eso es falta de fe. Eso es, tú sabes,
Es algo que va a permear a cualquiera de nosotros. Jesús finalmente no cede a la tentación de decir, yo sería mejor sacerdote, yo encauzaría mejor toda esa riqueza que ellos tienen. Podría hacer mucho mejor trabajo si además tuviera la credencial, ¿no? Y no solamente la gente me siguiera. Y luego él mismo dice, me desensibilizaría. Ajá. Dejaría de ser tan útil como soy porque la razón por la que soy tan útil, la razón por la que soy tan efectivo, es porque le hablo a los márgenes desde el margen. Es porque no estoy hablando de lo que no he vivido, es porque estoy hablando de lo que no he sufrido, como ellos. Y entonces se encuentra simbolizado en apártate de mí, Satanás, ¿no? Vamos a dejar estos pensamientos, por ahí no es. La riqueza no es un fin, tiene que ser un medio. Y nos vamos a poder dar cuenta un poco, vamos a poder vislumbrar, si te digo, hacemos este autoanálisis y decimos, para mí el dinero es un medio o es un fin. Está tan incrustada esa amargura respecto de la falta de dinero o esa insensibilidad por el exceso de dinero, qué tan insensible estoy respecto del entorno, qué tan envidiosa estoy, qué tan angustiada estoy, qué tan ansiosa estoy, qué tanto dependo de lo que actualmente tengo, de la sensación de esa cantidad acumulada, que no queda espacio para disfrutar lo que sí hay, para proyectar, para ser generosas y generosos. ¿Cómo podrías describir? Yo quiero tener mucho, tener una cuenta de ahorros para que ningún percance me tome por sorpresa, para tener y no tener que pedir prestado cada que algo sucede. Yo quiero poder tener para dar, para regalar, para comprar para otros. Yo quiero tener para poder heredar, para poder dejar, para asegurar. Quiero tener esta y aquella experiencia, quiero conseguir. O el placer está en acumular, en ver cuánto tenemos. Y está desarrollada la fobia de perder o de gastar, o está desarrollada la manía por adquirir, por tener, por bloquear. Hay mucho autoanálisis, hay mucha observación hacia adentro que podemos hacer y redactar, pero te digo, si encontramos algo delicado, si encontramos un bloqueo y por eso nos hemos alienado del resto por tener mucho, nos hemos corrompido por tener mucho, hay muchas maneras de corromperse. O tengo bloqueado y por más que busco no consigo, no tengo. El autoanálisis es muy importante para que siendo el dinero un medio y no un fin, tengamos una relación saludable con el dinero y podamos tener más que suficiente para disfrutar y para ser generosas con nuestro entorno. Es un tema muy extenso y lo podemos seguir proyectando, pero la meditación continúa siendo tuya. No conozco tu vida, no puedo describirte, no puedo decirte quién tú eres, cuáles son tus manías, dónde radica tu sufrimiento y de dónde viene. El resto del análisis viene de ti. Y te deseo una saludable relación con el dinero, de manera que haya lo suficiente, de manera que haya provisión, de manera que no te preocupes por ello, de manera que puedas ser generoso, generosa, que no tengas que estar contándole para cosas tan básicas y cosas tan necesarias como una salud integral digna, como poder ir a tus consultas de especialidad, que puedas tener para alimentar a los tuyos, para no sufrir, para no estar en números rojos, para no depender de préstamos. Te deseo la mejor de las saludes emocionales relacionadas con el dinero y un espacio honesto y privado en cuestión profesional para hablar al respecto. Te lo digo, es parte de los temas de terapia, estar con personas de la misma edad totalmente descorazonadas por ver la injusticia de quienes se enriquecen versus la vida honesta que están viviendo, la mucha capacitación que adquirieron y no ver el fruto de su esfuerzo. Es descorazonador y no tendrías por qué vivirlo solo. Busca acompañamiento profesional.
Cuenta tu historia en tus redes de apoyo y amplía, fortalece tu red de apoyo, incluso a nivel virtual. Vale mucho la pena. Te deseo esto para tu vida, gracias por desearlo para mi vida y que así sea. Nos vemos la próxima sesión, no sé si el próximo domingo, pero la próxima sesión. Vamos a seguir con Eclesiastés, vamos a darnos un respiro de los iconos, no porque no nos deje respirar, pero vamos a darnos una pausa con los iconos ecoteológicos para poder avanzar Eclesiastés y terminarlo. Nos vemos y bendita sea tu casa, las fuentes de donde proviene tu provisión, bendito sea el fruto de tu esfuerzo, la labor de tus manos y la provisión para tus seres amados, cerca o lejos de ti, pero que no haya esa desilusión y desesperanza, que podamos disfrutar de lo que sí tenemos, de lo que sí hay, mientras se ensanchan nuestras arcas, para disfrutar de la vida y poder ser generosos con nuestro entorno. Saludos.